En el episodio número 4 de tu podcast nos transportamos hasta el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá para hablar con la acordeonista Iromi Hernández. Con la maestra hablamos, como no podía ser de otra manera, de vallenato, del papel de las mujeres dentro de este género, de su vida y su trayectoria, de la cumbia como ritmo latinoamericano, la cultura en Cundinamarca y de su proyecto personal, Iromi de Colombia. Esto y mucho más en este nuevo episodio de tu podcast. Bien, amigos de tu podcast, muy bienvenidos a este cuarto episodio de tu podcast. En esta ocasión transmitiendo desde este bonito espacio el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del municipio de Cajicá, en Cundinamarca. En esta ocasión venimos a hablar con una exponente, maestra y promotora de la música vallenata, la maestra Iromi Hernández. Profe, bienvenida. Gracias, Isaac. Un placer acompañarte en esta hermosa entrevista. Espero que la disfrutemos todos y que sea muy amena en este día. Bien, vale. Profe, comencemos por cómo una mujer en un género que pues es, digamos, ciertamente complicado, machista, da con el vallenato y para tocar acordeón, que es, digamos, un instrumento que habitualmente es tocado por los hombres. Y para hacerlo también porque personalmente muchos la hemos escuchado, la hemos visto en canales de televisión. ¿Cómo es ese recorrido para que la mujer toque el acordeón? Bueno, realmente sí, ha sido una lucha muy grande, pero la vida está hecha de retos, ¿sí? Mi papá y mi mamá literalmente me apoyaron en ese proceso. Mi papá es compositor, instrumentista, también es pintor. Entonces las artes para él siempre han sido como una herramienta para salir de la rutina, ¿sí? De la monotonía. Él, digamos, me dio esa dirección como que yo lo tomara así como un hobby, ¿sí? ¿Él se dedicó paralelamente a otra cosa además de la pintura? Sí, él es economista agrícola, entonces okay. Sí. Incluso comenzó tocando para pagarse la carrera, ¿sí? Él alternó con Rafael Orozco en su época, cuando Rafael Orozco pues estaba queriendo sobresalir y todo, en Medellín, ¿sí? Okay. Antes de Israel Romero, digamos. Sí, okay. Todavía no estaba Israel, estaba Darío Valenzuela, estaba... El brujo de la consola. Exacto. Ellos estaban iniciando esa carrera musical en Medellín, ¿sí? Entonces mi papá, pues siendo costeño, estaba como un estudiante más en la Universidad de Antioquia. Pero el plus que tenía diferente era que a él le gustaba siempre emprender proyectos, ¿sí? Y dijo, bueno, yo voy a tocar acordeón y con eso me pago la carrera. Entonces tocaron con demasiada gente de esa época, famosos y no famosos, ¿sí? Era una época, pues, de los 80, que Colombia estaba atravesando situaciones difíciles. Entonces, de ahí, bueno, conoció a mi mamá y resulta que la conoció a través de mi padrino, que es el bajista de ese grupo que él formó. Y le llevaba serenatas a mi mamá. Mi mamá es paisa. Ah, ok. Entonces, de ahí ya vino esa conexión. A mi mamá le fascinó, pues, el vallenato. Ella no lo conocía, pero digamos que él le llevaba serenatas. Le dedicaba a la ventana marroncita, la reina, todos esos temas. Los clásicos. Clásicos. Y lo que estaba de moda por ese tiempo. En esa época, sí. Y claro que no había mucha, sino los Zuletas eran los que estaban como fuertes. Héctor Zuleta y Adaníes Díaz eran como los de esa época. A nivel nacional. A nivel nacional. Y bueno, se conocieron. Primero se casaron porque como tradición paisa, a la niña no se la lleva de la casa hasta que no tenga la bendición, ¿sí? Okay, sí. Entonces, listo, mi papá ahí luchó porque mis abuelos eran costeños, okay. Un poco regionalistas, pero finalmente se casaron y tuvieron a una hija, ¿sí? Y la primera hija, que es mi hermana mayor, empezó a crecer, pero mi papá se gradúa de la carrera y dijo, no, ya me gradué, ahora vámonos para la costa.
¿sí? Okay. Y mi mamá allá, digamos, empezó a crear su hogar y todo. Y cuando iban a tener los partos, mi mamá tuvo 5 hijos con mi papá, ¿sí? Ok. En Córdoba el sistema de salud estaba difícil, entonces mi papá decía, no, tengamos los niños todos que nazcan en Medellín, ¿sí? Pero la profe propiamente, ¿de dónde es? ¿De Medellín? Nací en Medellín. ¿Sí? Ok. Nací. Y porque yo toda había, la familia... yo había escuchado que era de Sincelejo. No, de San Pelayo. Me crié en San Pelayo, Córdoba. Okay. Entonces, a los 3 meses de ya la dieta pasa, me llevan otra vez a la costa. Que de ahí también, de San Pelayo también es, creo, Adriana Lucía. Cerca del Carito, el Carito, okay. Córdoba. Entonces, a raíz de eso, yo hice una canción, una puya. Dice así. Me dicen que soy costeña y otros dicen que cachaca. Me dicen que soy costeña y otros dicen que cachaca. Hoy quiero decirle a ustedes que tengo de las 2 razas, porque nací en Medellín y en San Pelayo me crié. Cachaca yo puedo ser, pero costeña también. Cachaca yo puedo ser, pero costeña también. Una cosa es ser cachaca, otra diferente paisa. Una cosa es ser cachaca, otra diferente paisa. Pero para los costeños eso da la misma vaina. La arepa y el patacón son una fusión extraña. La arepa y el patacón son una fusión extraña. Y yo como de los dos, pues hombre, ¿por qué me amaña? Y me he visto de poncho y sombrero, volteado a la bandeja paisa como un pescado. Y me he visto de poncho y sombrero, volteado a la bandeja paisa como un pescado. Oiga, muy chévere. Un aplauso para la profe. Gracias. Y de ahí me viene otra pregunta. Porque además de tocar, también canta y también compone. Esa es la figura de una juglar moderna. Correcto. Que digamos no está dentro de los estándares, porque en principio los grandes juglares como Abel Antonio, como el mismo Leandro Díaz, que no tocaba acordeón, pero que tocaba percusión y componía y cantaba. Correcto. Sí. Siempre ha sido, entonces ese carácter siempre ha sido, digamos, complicado, pero digamos, tener ese carácter para interpretar el instrumento y al mismo tiempo cantar, también de dónde surge, porque no todas las acordeoneras, digamos, se animan a eso. Bueno, digamos, yo inicié en la percusión, ¿sí? En gaiteros, porque cuando yo estaba en el colegio, en el colegio Santa Teresita, se llamaba así. Ahí había un maestro, Rebollo, apellido Rebollo, que estaba formando un grupo de gaiteros, ¿sí? Pero a mí la parte de los instrumentos de viento casi no me gustaba, sino más la parte manual, técnica, ¿sí? Entonces empecé a tocar llamador, entonces no tanto porro, sino más cumbia. Exactamente, me fui más hacia esa raíz, pero obligatoriamente... Digamos, para recordarle un poco a las personas que nos están viendo, digamos que la zona del Caribe se divide en 2. La que es meramente vallenata, y está la zona de la sabana donde están todos estos ritmos, que también se toca con acordeón, la cumbia, el porro, el chandé, paseíto, paseol. La charanga, la guaracha. Exactamente, entonces eso también existe allá. Y en San Pelayo el fuerte es el porro, o sea, ya es la cuna del Festival Nacional e Internacional del Porro. Entonces yo empecé a tocar redoblante. O sea, no era que el porro no me gustaba, sí me gustaba, pero la percusión del porro. Entonces aprendí redoblante, platillo, bombo, ¿sí? Que es la base rítmica de ellos. Y mi papá quería que yo tocara un instrumento melódico, ¿sí? Y ahí fue donde llegó el acordeón. Mi papá hacía las tertulias. ¿Y con el conjunto de gaitas que tocaba la profe? Toqué la percusión, las maracas, el guache, el llamador, el tambor alegre y la tambora. Esos 5, claro, ¿sí? Ya es una escuela brava. Sí, entonces la base rítmica mía estuvo muy fuerte, ¿sí? Y además que usted fue cronológicamente, porque el vallenato también es de alguna manera hijo de la cumbia. Sí, y yo ni idea cuando esa época de que eso era así. La historia del vallenato, que nació con la cumbia, luego con los gaiteros, luego evoluciona la guitarra y luego el acordeón. Exactamente. Entonces, bueno, me graduó de bachillerato, y ahí donde ya mi papá pues me había enseñado el acordeón a su manera empírica, pero me explicó como las técnicas básicas, las más usadas. Y la primera canción fue Tiempos de la Cometa, ¿sí?
esa canción de Los Zuleta, ¿sí? Los Zuleta. ¿Esa es de Gustavo Gutiérrez? ¿Quién es el compositor? Me corchaste. Porque sí, porque Creo en la que canción sí. mencionan a Gustavo Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez tiene... De pronto. Lo vamos a sí. averiguar. Vamos Aquí a abajo averiguar. van a encontrar la información. Eso. Todos los datos adicionales recuerden que están aquí abajo para aclarar dudas. Y de ahí, digamos que a mí no me gustaba el vallenato al principio porque estaba enamorada de la gaita, del porro, ¿sí? Sí. Pero mi papá siempre insistía, hija, pero es que yo me pagué mi carrera con el vallenato. Sí, Sí, así lo digo. Cuando Cosa usted quiera, que a mí también me gustaría decir en algún momento. cuando usted quiera estudiar una carrera, ya se la puede pagar con el vallenato. Y le decía, yo siempre era como, pero también con el porro y con la cumbia. Y sí. Entonces que insistía y tal. Pero conseguí después una casa de cultura donde un tío me apoyaba. Y me dijo, y conocí al maestro José Negrete. O sea, él fue mi profesor ya de casa de cultura, ¿sí? Igual que acá. Entonces, yo iba a Cotorra, Córdoba, y después iba a Lorica, Córdoba, ¿sí? Okay. Y él fue también maestro de Adriana Lucía y de Gustavo Babilonia. Él fue el creador de ese grupo, de Martina, Gustavo y Adriana, lo dirigía José Negrete. Sí. Pero... digamos que a mí no me gustaba casi el estilo de Adriana, por lo que era muy romántico. Y mi papá siempre me insistía con el vallenato clásico. Entonces me creó esa raíz ahí fuertemente. Y mi mamá, con el conocer a mi papá y pasar el tiempo, se convirtió en la guacharaquera del grupo de mi papá. Ah, ok. Sí, entonces... De Medellín para el mundo. De Medellín para el mundo. Entonces, todos mis hermanos tocamos un instrumento o cantamos, ¿sí? Los 5. La que sí, compositora soy yo y mi hermano menor, él también Sandino se llama. Entonces los nombres todos son raros porque a mi papá siempre le llamó la atención que no fueran nombres tan latinos. Entonces tengo una hermana que se llama Giri Panjani. Pero ya eso tiene como una raíz indígena, Panjani. Sí, incluso hindú. Hindú. Nombre hindú. Okay. Hiromi Saberi. Entonces ya cuando llegaron mis hermanos, todos le hicieron bullying en la época. Ya no más esos nombres raros. Entonces colocó Emerson David y Alfonso Elías. ¿Sí? Pero al último le puso Sandino, que fue un libertador y un señor, un guerrero. Entonces mi hermano incluso tiene esa gallardía. Entonces mi papá siempre ha sido muy historiador, lector. Él es, abierto como a todo lo que sucede mundialmente. Y de ahí, con José Negrete, ya yo, digamos, elijo estudiar música, ¿sí? Y mi papá, no, es que la música es una herramienta, o sea, no es para que estudiemos. Y yo, papi, pero es que a mí me encanta la música. Entonces me explica las ventajas y las desventajas de la música. Y yo le dije, igual ocurre en el derecho, en la contabilidad, en todas las carreras hay ventajas y desventajas, ¿listo? Pero resulta que abren música en la Universidad de Córdoba, porque la universidad era en Antioquia o en Bogotá, ¿sí? Y mi papá la pensaba, no, que ahora irse para allá y que no sé qué. Entonces abren música justo cuando yo me graduó de bachillerato y me presenté en la universidad y pasé de una. Sí, me hicieron todo el examen de entrada. Bien. Y pasé. Pero ahí, por ejemplo, ¿había acordeón? No había acordeón. Sí, eso es una... Sí. Y aquí en el centro inclusive, por ejemplo, uno averigua y tal vez la única que tiene es la Sergio Arboleda. Correcto. Y ahorita la del norte, en Barranquilla, abrió. Universidad del Norte. Sí. Okay. Bueno, entonces estudio música, licenciatura en educación artística con énfasis en música. O sea, no era música 100%, sino pedagogía musical. Mis profesores la mayoría eran de aquí de la Distrital, de la SAP, ¿sí? Algunos pues sí estudiaron en Europa y sí. Incluso la dinastía de los Sumaqué. El maestro Sumaqué, él digamos que tiene a las hermanas que son las que están representando esa dinastía de músicos folcloristas, pero basados más que todo en la música colombiana, el porro, ¿sí? En ese énfasis. Y ahí empecé a conocer todos los del medio de los porros y en la universidad, ¿listo? Mi tesis fue acerca del acordeón, porque como no había acordeón como énfasis, el profesor Julio Castillo, que él es saxofonista, él me dirigió la tesis y
lo mismo Luis Enrique Pájaro. ¿Cómo estuvo enfocada esa tesis, digamos? O sea, fue la historia del acordeón, que es chino. O sea, el primer sonido que se hizo en una dulzaina, ¿sí? Fue creado en China, ¿sí? Pero no propiamente en la figura del acordeón. No, solo soplar y que la lengüeta vibrara, ¿sí? Como está conformado. Luego se fue para... Austria es donde yo tengo más o menos Austria, sí. Allá Cyril Damien, que fue el que dijo, no, entonces como repliquemos eso que él hizo en diferentes, como la guitarra, como el piano, en diferentes tonalidades. Pero la diferencia es que como son dos sonidos, entonces ya... abriendo y cerrando. Digamos. Abriendo y cerrando. ¿Qué? Hohner, no me acuerdo el nombre, el apellido era Hohner. Matías Hohner. Matías Hohner, correcto. Crónicas de Ernesto Macaulay, para que las vean. Súper, claro, ahí en Bacanísimo. 100 años de vallenato también creo que habla de eso. Entonces él dijo, no, pues hagámoslo diferente al acordeón piano, ¿sí? Y adentro le crearon el sistema de tener las dos peinillas o las dos lengüetas que le llaman. Una en la parte interna y la parte externa como la dulzaina, pero una, como dice, encima y abajo, ¿sí? Entonces, de ahí ya empezaron a evolucionar y a crear el acordeón de una hilera, ¿sí? Luego el de las 2, 3 y el que le sigue de 5. Ese acordeón sí tiene un sonido en un solo sentido, se llama cromático. Este se llama diatónico, porque tiene las dos notas ahí en cada En botón. el mismo botón, sí. Y las 3 escalas pues que se forman. Entonces empecé a conocer eso, sí. Y mi profesor le pareció fabuloso y dijo, pues hagamos la tesis, ya, ¿cómo enseñarías tú? ¿Qué explicarías? Y se creó pues mi tesis de grado. Vimos técnica vocal, vimos piano, vimos armonía, vimos de todo, ¿sí? Y ya cuando me graduó, yo decía, no, yo no me puedo quedar acá en Córdoba, porque era como pelear sola. Sí, claro. O sea, era la única acordeonera de San Pelayo y todavía lo soy, ¿sí? Porque todos se han enfocado en el porro, en los clarinetes, trompetas, trombones, y hasta el momento no hay una mujer acordeonera, ¿sí? En San Pelayo, pero ya la había en Montería, en muchas ciudades, pero yo no sabía. Entonces me vengo a Bogotá con Ángela y José Negrete, que son esposos ahorita, y formamos un grupo, Las Grandes del Vallenato, que hay una cumbia, un mosaico sabanero que se grabó y lo pudimos pues como mover. Pero eso también está como muy ligado a... Porque esa necesidad de experimentar con otros ritmos. La fusión. La fusión, exactamente. Exacto. Pero también por lo importante a nivel internacional, como está la cumbia ahora, como está también en Argentina. Entonces, por ejemplo, yo... Es que la cumbia no es colombiana, o sea, la cumbia sí... La raíz, mejor dicho, con lo que es en la mata de la cumbia, sí es colombiana. Pero investigando no es solo colombiana. O sea, la cumbia es latinoamericana realmente. O sea, el peruano hace cumbia por sí solo, ¿sí? El mexicano hace cumbia por sí solo, ¿sí? Pero a mí se me hace porque... Y si tú te das cuenta, ¿quién sacó la cumbia? ¿Quién la sacó? A mí se me hace que los gaiteros de San Jacinto, digamos, pero las sonoras los que la internacionalizaron, digamos. Los gaiteros. Sí, o sea, la cumbia es un ritmo indígena y en toda Latinoamérica hay indígenas, hasta en Norteamérica, ¿sí? Bien. Entonces, la cumbia es nato del latino, o sea, la cumbia no es colombiana solamente, sí. Bueno, ahí sí sino que hay diferentes estilos, digamos, de cumbia. Pero donde se escucha, digamos, con más raíz, es en Colombia. Por ejemplo, ahorita... en México, después de lo que hizo Celso Piña, que fue mucho tiempo seguidor de Alfredo Gutiérrez, que de hecho él lo inspiró, y de hecho Celso desarrolla un método de acordeón que es bastante empírico, digamos, no hay muchos conocimientos a nivel armónico, y es más a nivel de melodía. Entonces, digamos que a mí, donde más me suena, y en Argentina está la cumbia villera,
que digamos es también muy urbana y hay toda una cultura. Se fusionan, sí. Hay una cultura. Sí, digamos que incluso Carlos Vives ahorita sacó Cumbiana, ¿sí? En este año. Y él dice que sí, que la cumbia viene desde la Sierra Nevada, ¿cierto? Lo más autóctono, pero es que uno se da cuenta que a qué hora Ecuador, o sea, como en la misma época Colombia y Ecuador estaban haciendo cumbia. Entonces, ¿quién la sacó? No, nadie la sacó. Nace en cada país, ¿sí? Okay. Entonces, eso ha sido una investigación y una controversia porque los mexicanos dicen que la cumbia es de ellos, digamos, todos los países latinos, y en realidad son de todos. Por eso te digo, la cumbia es latina, indígena. Entonces, los gaiteros, digamos que sí, fusionaron los instrumentos hacia ese ritmo, pero ellos también crearon el bullerengue, el mapalé, ¿cómo es? Ay, se me fue la paloma. ¿Quiénes? ¿Los indígenas? Sí, claro, o sea, a raíz de fusionar y fusionar, se crearon diferentes... Al chandé. ¿Sí? Los gaiteros, ok, estamos hablando de los gaiteros. Sí. Entonces, esos géneros son ya, digamos, autóctonos del Atlántico, ¿sí? Y cuando ya salen fusionados, ¿sí? Porque es natural, eso es igual que el reggaetón, o sea, o que el vallenato, o que la salsa. Todo se tiene que fusionar. Un desarrollo orgánico, sí, por decirlo de es alguna natural, manera. Pero ya la raíz básica, el contratiempo, pues ya es latino. O sea, el europeo es muy tempo, todo a tiempo, ¿sí? Sí. Entonces esa estructura también hace que nosotros seamos como atractivos a otras culturas, ¿sí? Pero lo que hizo Carlos Vives con el vallenato, y si tú miras, ahí hay cumbia, ahí hay chandé, ahí hay rock, ¿sí? O sea, él hizo... Clásicos de la provincia. Exactamente. Una fusión de todo, que se quedó en un vallenato pop, ¿sí? Sí. Digamos, en los últimos tiempos. Urbano pop. Él fusiona, ¿sí? Porque es que eso es lo que agrada, ¿sí? A las nuevas generaciones. Sí. Si tú le muestras eso a mi papá, él va a decir... Quítenme eso porque eso no. Sí. De hecho, hace poquito yo me vi un concierto que hizo con Gustavo Dudamel, que es un director de orquestas venezolano muy reconocido a nivel mundial. Fusionaron música de Vives con la Filarmónica de Los Ángeles. Súper. Y me sorprendió. Yo pensé que iba a ser muy vallenato, como siempre, pero no. Digamos, se fueron por algunos éxitos que había tenido anteriormente que no eran vallenato y estaban muy ligados a lo pop y no hicieron ni un solo vallenato. Eso me sorprendió. Sí. Bueno, digamos, para seguir desarrollando. Bueno, entonces la evolución mía que me preguntas también era como ir a festivales, ¿sí? Cuando yo iba a un festival, yo era la única mujer, ¿sí? Realmente en el año, ¿qué te digo? 2005, más o menos, 2006. Yo era la única concursante femenina, ¿sí? ¿En dónde? En Ayapel, en Cotorra, okay. En la Sabana, ¿sí? En Sagún, en Chinú, todo lo que es, sí, los alrededores de Córdoba. Incluso estuve en Turbo, Antioquia. En todo me traía un premio, ¿sí? Primer lugar, tercer lugar, en percusión gané. Y compitiendo contra hombres. Compitiendo contra hombres, sí. En Turbo, Antioquia fue el primer festival donde yo veo un semillero de mujeres. Yo, sí hay mujeres tocando acordeón. Sí. Porque ni siquiera en Valledupar había, con ese auge de concursar. Solo Maribel Cortina, Chela Ceballos, pero digamos que me llevaban a mí 20 años. Entonces no éramos contemporáneos. Acordeonistas, para los que no saben, de Patricia Teherán. Sí, ellas crearon esas dos agrupaciones. Y empiezo yo como ya a conocerlas, y viceversa, ellas conocerme a mí, que tú, no, mejor dicho, eso fuera locura, pero ¿cómo tocas? Y empiezan, incluso yo le decía, pero ¿quién es tu maestro? Todos maestros hombres, eso sí, no había una maestra mujer, ¿sí? Hasta el momento somos pocas las que enseñamos este instrumento, pero digamos que sí, el fuerte ha sido la pedagogía, ¿sí? Tener un título y una metodología y el amor hacia enseñar, porque
Ok, y después de tanto tiempo de formar la carrera personal como músico profesional, pero también haciendo pedagogía como maestra, y muchas veces lo hemos hablado, haciendo asesorías con el Ministerio de Cultura. Sí. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que usted está viendo en el campo cultural ahora mismo aquí en Cundinamarca, pero también a nivel nacional, que digamos ya es otro campo a nivel nacional? Cundinamarca, digamos que tiene más fortalezas, ¿no? Sí, digamos que como todo viene de Bogotá en cuanto a la administración del país, la centralización viene de Bogotá. Digamos que los instrumentos y los apoyos se ejecutan más rápido en Cundinamarca, ¿sí? Pero como el Turco Gil y el presidente de Valledupar fue costeño, ¿sí? Que fue Alfonso López Michelsen. Sí. Él apoyó mucho a Escalona, a todos los juglares o sea, como que el país se dividió en dos en cuanto a la música vallenata: Bogotá y el Cesar, ¿sí? Okay. Pero entonces, como está Santander ahí pegadito, crearon festivales cerca, ¿sí? A Valledupar. Barranca Bermeja. ¿Sí? Barranca Bermeja, que es muy bueno el festival. Y La Guajira no tuvo, o sea, sí tiene sus festivales, pero hay demasiada, como terquedad, de pronto por lo que ellos son tan individuales en su manera de trabajar. ¿Qué hizo el valduparense? Dijo, ¿sabe qué? Aquí estamos estudiados, aquí hay abogados, aquí hay contadores, aquí. Y los guajiros sí, obvio, estudian, pero hacia otro tipo de carreras, no hacia el folclore vallenato, ¿sí? O cultural. Entonces, Gabriel García Márquez, que es de Magdalena, pasaba mucho allá en Valledupar y en el Cesar. Entonces, él escribía y sí, se relacionó con todos ellos. Y cuando gana el Nobel, ¿a quién se lleva? A los hermanos Zuleta. ¿Sí? Y creo que a Escalona, ¿no? Y también, a la Casica. Y a la Casica. Entonces, era como ese grupo de personas que apoyaban el folclore vallenato, ¿sí? Que también era un poco cerrado, ¿sí? Y tienen muchas críticas, obviamente, porque a todos no se puede agradar al tiempo. De hecho, con Consuelo Araujo había hubo una polémica que de ahí surge la maca grande de Adolfo Pacheco. Y es que Consuelo Araujo como que aparta lo que son merengue, puya y paseo y lo pone dentro de un estándar canónico, que es el vallenato, que es lo que conocemos hoy en día como vallenato, y deja por fuera el porro, la cumbia, los ritmos que también se interpretan con el acordeón. Exactamente. Entonces, de ahí viene ese aprendizaje de que el vallenato no es solo de Valledupar, porque nos habían vendido la idea igual. Cuando ya uno empieza a salir y a hacer giras y todo, ya se da cuenta. Que no, que es que en Magdalena también hay gente que toca, que también en Boyacá, o sea, en todos lados hay gente que interpreta el acordeón. Pero como todo, toca ir creando una imagen, trabajando, porque nada llega gratis, digámoslo así. Todo es esfuerzo, todo es tenacidad, todo es disciplina, todo es ganas, amor. O sea, yo digo, si no estás enamorado de lo que haces, renuncia. Sí. Renuncia porque estás como sometido ahí como una camisa de fuerza. Entonces, no me parece chévere vivir la vida presionado todo el tiempo, ¿vale? Entonces, conocí a las chicas vallenateras, ¿sí? Incluso me convocan al primer festival vallenato femenino. Eva Fe. Ah, okay. Eva Fe. Me convoca el director y la directora de la Fundación de Cuplum, que son esposos, Hernando Riaño y Sandra Regocés. Ellos me contactaron por Facebook. Me dicen que si yo quería ser la acordeonera de planta del primer festival, y yo quedé como en shock. O sea, yo decía, pero si en Valledupar hay acordeonera. Sí. Pero si no sé, y como dicen, cosas de Dios, me tocó a mí. Y es que hoy en día tampoco hay grandes figuras acordeoneras. Es más, Maribel Cortina. Maribel, digamos las que vienen de una escuela ya más avanzada, del año 80 y pico.
yo la conozco allá, o sea, las conocí a todas, mejor dicho, a todas las que han trabajado, a Rita Fernández, que fue la primera acordeonera, pero ella toca acordeón de teclas, de piano, ¿sí? Que le llaman así. Entonces, es compositora, ella hizo el himno de Valledupar, con el grupo ella es compositora excelente, las universitarias del vallenato. Sombra Perdida es una de esas composiciones grabada por el binomio de oro de Rafael Orozco, ¿sí? Entonces, bueno, empiezo a darme cuenta antes de ir a ese festival de que la industria musical es muy grande y que Carlos Vives aprovechó con la novela Escalona, ¿sí? Sí, de ahí él dijo, no, fusionemos, hagamos vallenato, todo. O sea, le gustaba, le apasionaba y le generaba, pues, buenas regalías, buenos ingresos. Pero al lado de él, o bueno, antes de él, mejor dicho, estaba Diomedes, estaba Poncho Zuleta, Jorge Oñate, que también ya se han ido, varios de ellos, que yo les llamo los papás del vallenato. Pero los abuelos, sí, son Luis Enrique Martínez, el primer rey Alejo Durán, ¿sí? Pacho Rada, que... Bueno, exactamente. Ellos son los abuelos, para mí son los abuelos, y nosotros ya somos los nietos. Y además es curioso, para mí, esa proyección del vallenato a nivel nacional tiene mucho que ver, averiguando un poco, la primera figura popular de la música colombiana es vallenata, que es Guillermo Buitrago. Excelente compositor. Entonces, y es él el que saca a la luz y proyecta a nivel nacional los primeros compositores y graba El Testamento de Escalona. Sí. De ahí la relevancia de Escalona también dentro de la música vallenata. Y La Gota Fría de Emiliano Zuleta, Zuleta Vaquero. Y ya ahí después como que los juglares como que de ahí como que toman partido y surge ya como artistas, digamos, de proyección, Abel Antonio, Alfredo Gutiérrez, todas las figuras, digamos, Calixto de juglaría. Ochoa, Lisandro Mesa, todos ellos. Y son sabaneros la mayoría, no son sí. guajiros ni del Cesar. ¿Sí? Porque eso lo explicaban incluso en el libro 100 años de Vallenato. De Vallenato, ok. De Daniel Samper. Él explica que el Magdalena Grande, ¿sí? O el Bolívar Grande, y eso se fue dividiendo pues con la historia, con el pasar de los años, y por eso Adolfo Pacheco dijo que el vallenato no nació en el Cesar, nació acá en el Magdalena Grande, que era Sucre, Bolívar, Córdoba y... La sabana. Y sí, toda esa sabana. Entonces, por eso es que él hace esa protesta, pues, como la Hamaca pacífica, grande. La hamaca grande, donde dice, no, yo a todos los recojo y los meto en mi hamaca. Sí, porque es que la hamaca grande realmente era el Magdalena Grande. Sino que él no se fue por la parte política, sino por la parte jocosa, folclórica. ¿Y si hacemos un pedacito de la hamaca grande? Compadre Ramón, le hago la visita pa' que me acepte la invitación. Quiero con afecto llevar al valle cofres de plata, una bella serenata con música de acordeón. Una bella serenata con música de acordeón, con notas y con folclore de la tierra de la hamaca. Y conseguiré a un indio faroto y su vieja gaita que solo cuenta historias sagradas que antepasados recuerdo esconder, pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga, pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga, que él también tiene leyenda, cual la de Francisco el Hombre. La hamaca grande del maestro
Adolfo Pacheco. Entonces fue como una de las primeras protestas. También, bueno, Alfredo Gutiérrez hizo varias protestas en esa época. De hecho, Alfredo Gutiérrez tuvo un inconveniente con Consuelo Araujo porque tocó un ritmo sabanero en el Festival Vallenato y lo sacaron por tocar ritmos de la sabana, porque no era vallenato. Sí, sí. Y después se coronó 3 veces rey. Y es creo que es el más veces ganador. Sí, de un festival. Incluso él es rey mundial. En Francia. En Alemania, en Colonia, en el 91. Eso. Y en Francia también ganó. Sí, hizo. Esa no me la sabía. Entonces Alfredo siempre ha sido como el genio del acordeón. O sea, realmente un maestrazo. Sí, exactamente. Y sabanero y también que le da al vallenato. Sí, cuando toca. Este es sabanero. Al 15º Festival en Guarare. Ahí vamos, mi amorcito, que te llevaré al 15º Festival en Guarare. En Guarare. En Guarare. En Guarare. En Guarare. Olero, leire, lero, lero, leire. En Guarare. En Guarare. En Guarare. Esa composición fue el primer festival donde él concursa, ¿sí? Y él gana en esa época el 15º festival, o sea, el 15º, sí. Okay. Y resulta que de ahí él compone este tema, ¿sí? Porque quería invitar como a la novia. Alfredo tuvo varias... sí. Pero novias. Ese festival es en Panamá. En Guarare. Sí, Guarare creo que es un pueblo de Panamá. Igual Panamá pertenecía a Colombia. Sí, entonces, todo lo que sí ha pasado con los cambios de dividir países, fronteras, poner fronteras, ha causado de que la música crezca más incluso, porque ya se denomina de otro país o de otra ciudad. Que hace falta también como, y eso es algo que se reclama mucho, el homenaje a Alfredo Gutiérrez en el festival de la leyenda vallenata. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. Es como de los más veteranos y un juglar. ¿Quién sabe ahí qué pasa que no se lo hace? Y así como tampoco ha sido Rey de Reyes, ya pues digamos por la edad ya es un poco difícil que entre a concursar ya. ¿Cuándo es el próximo Rey de Reyes? 2027. Sí, ya falta. No, pues ahí sí. Y él no se postula incluso cuando... Otro tema que quería tocar es cómo ve también la música vallenata hoy en día y la figura del acordeonero también, que digamos que en las figuras principales ha quedado un poco relegada después de la muerte de Martín Elías, como que Silvestre Dangond pasó al frente y digamos es el único que está ahí moviéndose, pero también está muy ligado a lo pop más bien. Entonces como que pues y la polémica surgió del último disco que saca Silvestre Dangond, en donde pues la única figura que sale en la portada del disco es él y no Lucas. Entonces, ¿su merced qué opina de...? Yo escuché una entrevista de Lucas hace como 5 días más o menos, donde él dice que él principalmente quería era acompañar a Jorge Oñate, porque Jorge Oñate estaba con Cristian Camilo, ¿sí? Incluso el maestro Jorge ya le había dicho, y alcanzaron a grabar algo, cuando Silvestre se empieza a separar de Juancho de la Espriella, ¿sí? Hace como una convocatoria general. Entonces, él era como un reemplazo, Lucas. Él lo dice con mucho honor. O sea, él no iba a ser el acordeonero de Silvestre por años. Él era solo para unos eventos, para unas giras que Silvestre tenía, ¿sí? Y él dice,
y yo no pensé quedarme tanto tiempo con Silvestre, o sea, porque casi que como 5 años más o menos hicieron carrera. Dupla, sí. Pero realmente Silvestre estaba buscando, sí, un acordeonero joven como hacía o hacen todavía, por ejemplo, Jorge Celedón. Él cambió o bueno, no lo cambió, le dio la oportunidad también a uno joven que fue Sergio Luis Rodríguez. Aunque Sergio Luis no es tan joven y tiene... Pero es más joven que Jimmy Zambrano. Ok, sí. No, sí. Entonces, por ese lado sí. Hay algo que yo no sé, que es como cuestión de renovar la imagen, puede ser algo refrescar. Aunque ¿sí? en esa dupla de Sergio Luis y Jorge, como que hay una relación ahí especial, porque Celedón siempre ha intentado grabar los 4 aires. O ha hecho lo posible cada vez que saca un disco grabar los 4 aires. Sí, y Jimmy es muy romántico. La línea de él es muy romántica, pero igual ha hecho temas... encaja perfectamente porque Sergio Luis es rey. Es el único rey. Sí. De hecho, de todos estos que están ahora en el ámbito comercial, Rolando, Juancho de la Espriella, Lucas, el mismo Jimmy Zambrano es el único que ha ganado el festival. Sí. Entonces sí, esa figura del hombre acordeonero, digamos, nunca va a morir, incluso el de la mujer ya no muere tampoco, o sea, ya eso se fue. ¿Por qué? Porque el Festival de la Leyenda Vallenata tenía ahí como que incluso una acordeonera que no está... La que ganó de Turbo, la morenita, se me fue el nombre de ella. Lady Salgado. Salgado fue Lady Salgado ganó. Lady Carolina Salgado. Cuando yo fui la acordeonera de planta de Levafe. Lady Carolina Salgado, ¿sí? Excelente acordeonera, incluso amigable en ese festival. A mí me tocó acompañar a las cantantes, ¿sí? A todas las cantantes que llegaran. Yo, ¿cuál canción? ¡Pring! ¿Cuál canción? ¡Tin, tin, tin! Entonces ensayamos, pero habían tonalidades que no habían, ¿sí? Okay. Y Lady tenía unos acordeones con tonalidades adaptadas a las mujeres. Y yo, pues, como, así, fresca. Sí. Oye, Lady, tú serías tan amable, ¿me prestas el tono de tu acordeón? Y Lady, claro, de una. O sea, una humildad. Otra persona se pone como, pero es que tengo que concursar, como ese celo, esa cosa, ¿sí? Sí, y hay una camada, y que se colaboran, hay una camada ahora de mujeres que se colaboran muy bonita. Isabel Sofía Picón, que es una niña apenas y ya toca también. Y fue reina. Entonces, ese festival se hizo en realidad para eso, porque el Festival de la Leyenda Vallenata no habría categoría femenina hasta hace poco, hasta hace como 2 años nomás. O sea, van 2 reinas vallenatas. Pero coronadas por la leyenda del Festival Vallenato, que la creó Araujo, sí, Consuelo, y bueno, todo la cúpula, trabajadores, todos, eso sí, porque toca gestionar, hacer de todo, ¿sí? Sí, claro. Cosa que los guajiros se han fresqueado, llamémoslo así, o sea, pues los guajiros tienen que cuna de acordeones. Sí, claro. Incluso ese festival es más antiguo que el Festival de la Leyenda Vallenata. Ah, sí, no lo sabía. Ese es el primer festival que Israel Romero es uno de los presidentes de ese festival. Pero entonces todos se fueron a Valledupar, tal vez por la parte de que más naturaleza, hay más ríos, más aguas, más... O sea, digamos es más agradable el clima en Valledupar que en La Guajira. En La Guajira es muy caliente, ¿sí? Sin embargo, sí, participan y ya, o sea, van solo a festival. Pero Valledupar ya se convirtió en mucho turismo, ¿sí? Con el pasar de los tiempos. Conocí esa parte ya, digamos, de cultura, de turismo. ¿Pero por qué? Porque Diomedes Díaz fue como el por la ventana marroncita. O sea, todos le han cantado mucho a Valledupar, ¿sí? Todos. A La Guajira le han cantado muy poco. Si tú te das cuenta, los temas, la mayoría se cantan hacia el Cesar y no hacia La Guajira, ¿sí? Entonces, de ahí también... ¿Pero ahí hay algo de regionalismo? Yo no lo veo digamos, puede existir un celo entre el guajiro Cesar y el... No, al revés, como que el valduparense está más abierto a ayudar el guajiro, pero el guajiro es el que es un poco más cerrado a que no se metan en mi territorio en general. O sea, entonces, los de Valledupar y bueno, no solo Valledupar, La Paz, Cesar, Bosconia, esas ciudades alternas
se han venido a estudiar a las grandes universidades, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha hecho que el vallenato se expanda más, ¿sí? No es que porque solo allá se toque, no, es por la gestión administrativa y todo lo que ellos están realizando. Entonces, lo que te decía del EBAFE fue un proyecto que nadie creía en él, como todos los proyectos. Y han luchado, han tocado puertas, se han preparado, o sea, ha sido, ya incluso viene gente de China, mujeres tocando acordeón, ya vienen de todos los lugares. También estuvo ahí un maestro, Lacides Romero. Lacides, sí. Muy Él es profesor de la Universidad Pedagógica. Ajá. Sí. Entonces, sí, el vallenato sí fue por el machismo de pronto arraigado en los hombres, pero siempre había mujeres coristas, había mujeres compositoras, o sea, siempre la mujer ha estado ahí, pero ahí sí como dicen, como en la parte no tan como expositoras. Un poco relegadas. Sí, y bueno, Consuelo Araujo fue la que desafortunadamente falleció muy rápido, ¿sí? Pero ella fue una de las que dicen, estaba en busca de que las mujeres, con Rita Fernández, la maestra Rita, fueran ya más protagonistas, ¿sí? Entonces, hasta el 2016, imagínate, o sea, ya iban 50 festivales. Que de hecho otra gran acordeonera también ganó ahí en composición con Volver al Valle, que es Diana Burgos. Diana, sí, correcto, ese año ganó ella. Y de ahí en adelante cantantes como, Ana del Castillo, Karen Lizarazo. También, bueno, Natalia Curbelo, que son figuras que ya se están yendo solo a cantar, sino tocar y cantar. Entonces, ha ido, o sea, nosotros realmente estamos imitando, llamémoslo así, lo que hacían. Pero hay una los esperanza, juglares. por ejemplo, Isabel Sofía canta e interpreta, Lady Carolina canta e interpreta. Sí, porque ellos crearon el Festival Femenino con ese propósito, de que las mujeres demostraran que también lo pueden hacer, igual que los hombres. O sea, que el vallenato no es un instrumento de hombres, ¿sí? Sino que como llegó por La Guajira y llegó por esa zona de que los hombres eran los líderes, ¿sí? Era eso, o sea, realmente como ya todo evolucionó, ¡plic! Esa cuerda se fue, sí, soltando. Y los hombres evolucionaron también, ¿sí? No solo las mujeres. Porque ya un hombre ver a una mujer tocando en mi primer festival, un vulgar, un muchacho, ya hasta se me olvidó el nombre, me dice, las mujeres no sirven para tocar acordeón, o sea, como si nosotros fuéramos un utensilio de cocina o algo así, porque ellos lo miraban así, que las mamás eran las que cocinaban, lavaban, planchaban, ya, la mujer ahí en su casita. Entonces, resulta que en ese año yo gané un segundo lugar, él no quedó de nada. Entonces yo, ahí como que me dio la cosa. Venganza. Yo le dije, ay, ¿y quién nos sirvió en este festival? Pero le dije, pero tranquilo, tú eres un acordeonerazo y te va a ir bien. Pero desafortunadamente no le ha ido bien por ese carácter tan feo que él tuvo, ¿sí? Él es de Córdoba, bueno, no recuerdo el nombre ahorita. Pero digamos que también fue como un motivo para que yo dijera, hey, ¿cómo me vas a tratar feo? O sea, si mi papá no lo hace, porque otro señor que ni conozco me va a tratar feo. Casualmente, ese incremento también ahora del nivel de las mujeres en la interpretación y en el canto se da en un momento en que también hay luchas por parte de las mujeres. Ahora está muy fuerte el movimiento feminista en todo el mundo. Pero digamos que es que confunden a veces ser feminista con ser peleonera, le llamo yo. No, bueno, sí, bueno. Digamos, ahí dentro del movimiento hay extremos, digamos. Exactamente. Entonces, ese era un miedo que mi papá me decía, ay, es que como dicen que eso es de los hombres, mija, yo no quiero que usted pues, vaya a cambiar su identidad sexual.
en ese sentido, ¿sí? Okay. Y yo le decía, no, yo no tengo que dejar de ser mujer, o sea, no, yo no me voy a cortar el cabello, empezando por ahí. Yo no voy a pararme como un hombre a tocar, sí, porque los hombres tienen una manera de pararse diferente a las mujeres. Entonces yo le decía a mi papá, no, o sea, por eso no te dé miedo, si es por eso, pues relajado, le decía, tranquilo. Bueno, profe, y Pero hasta eso, hasta esas partes fue... ya como para ir cerrando, ¿qué mensaje le dejaría a las mujeres que están desarrollando hoy en día su carrera en el vallenato? Bueno, yo les digo que no dejen de luchar por los sueños que tengan, ¿sí? Que ensayen mucho, que escuchen mucha música, que estudien la historia de la evolución del vallenato, que se enamoren de su instrumento, que hagan ejercicio, porque también es un instrumento que requiere de fuerza, mucha disciplina, y como dicen, cansar de tanto escuchar vallenato, pero también escuchar de todos los géneros, porque eso ha crecido mucho la fusión del acordeón, porque el acordeón pues es un instrumento musical, más no solo para vallenato. ¿Listo? Bueno, entonces eso es bien. Echar para Bueno, adelante. profe, por el momento estamos tranquilos porque hay muchas mujeres que están representando de una manera muy positiva la música vallenata. Una de ellas es usted. Gracias. Muchas gracias por estar aquí en tu podcast y nos estamos viendo en Gracias, una Isaac. próxima ocasión. No, un gusto y para adelante con todos tus sueños a realizarlos porque Dios abre muchas puertas y creer en ti, creer en que lo puedes lograr y ayudar a la gente a que también lo logre. Listo. Gracias.